micrófonos cada vez que necesiten preguntar o consultar algo. Muy bien. Perfecto. Bueno, esta es la clase del día sábado 6 de noviembre. Muy bienvenidos a todos. Vamos a aprender la unidad 5, que es atención de enfermería al recién nacido normal. Pregunto y consulto. Estamos viendo, ¿no? Que estoy compartiendo la pantalla de la unidad en cuestión. Sí, profe. Sí, profe. Se ve, profesor. Vieron que a pie de página hay un PDF, que es una clase de recepción de recién nacido, y también el apunte de clases, que es el material que está publicado en la plataforma, volcado a un PDF para que el que desea imprimirlo lo tiene en ese mismo formato también. Entonces vamos a empezar con temas. Hay muchos por ver, como les comentaba, así que vamos a tratar de hacer hincapié en aquello que realmente necesita la explicación, y los otros pueden ser que algún temita quede para la resolución de ustedes propia, de poder leerlo y poder entenderlo, ¿no? Igual, como siempre, se van a habilitar tutorías previas a los parciales como para desatar algún problema que haya quedado en manos de ustedes y que juntos podemos resolverlo. Bueno, vamos a empezar. No, porque iba a explicar algo de lo que vemos en la foto, pero ahora ya después de un ratito volvemos con más información y vamos a entender lo que vemos en la foto. Muy bien. En relación a la recepción del recién nacido, hay generalidades, ¿sí? Como por ejemplo que la mayoría de los niños en Argentina están naciendo en el marco de instituciones, sean públicas o privadas, o bajo las órbitas, las obras sociales. Si bien hay una corriente, una tendencia que invita a nacerse en el domicilio, eso es algo muy controvertido, ¿sí? Si bien el control prenatal permite predecir de alguna manera, humildemente, el desenlace que se espera para el trabajo de parto y las condiciones en que ese niño debería nacer, no deja de ser eso, una predicción, ¿sí? Entonces, nacerse en un domicilio, más allá que se cuente con una asistencia obstétrica, no garantiza cubrir todas las necesidades que pueden supeditarse en el transcurso de un trabajo de parto, como así también de un niño que se esperaba que nazca normal y no lo hace, ¿sí? Entonces, esas tendencias que están muy arraigadas en países como Estados Unidos y algunos europeos, y en Argentina tiene algún coletazo de esta tendencia de nacerse en casa, está muy discutido y es hasta desaconsejado que eso ocurra, ¿sí? Por lo tanto, nacerse dentro de una institución, aún aquellas que pueden parecer muy humildes o con muchas carencias, es más seguro que hacerlo en el domicilio. Los sectores dedicados a la recepción del recién nacido, cuando ustedes vayan a las prácticas profesionalizantes de enfermería materno-infantil, van a ver que las áreas obstétricas generalmente tienen un servicio de internación obstétrica, donde podemos encontrar mujeres que están gestando con patologías sobreagregadas que requieren una internación clínica, ¿sí? No sé, cuadros hipertensivos refractarios de tratamiento ambulatorio, diabetes gestacionales en curso y que necesitan hacer cuadrar mejor su resolución farmacológica y ya no tan dietético-higiénica. También cualquier forma de hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo, ¿sí? Y por el otro lado vas a tener en ese mismo sector de obstetricia personas que habiendo gestado, han parido y transcurre su puerperio inmediato y el mediato. Generalmente el inmediato son las primeras 24 horas de puerperio y el mediato los 7 a 8/10 días a continuación, ¿sí? También en algunos servicios dedicados a la obstetricia suele haber habitaciones que
están un poquito más separadas, ¿sí? Pues yo estoy pensando en los hospitales públicos, la Ciudad de Buenos Aires como los provinciales, donde las salas generalmente son habitaciones de 2 o 4 camas, ¿sí? Y entonces hay lugares donde tenemos habitaciones que pudieran servir para aislar pacientes en situaciones especiales y solemos usarlas para aislar pacientes que requieren, por una cuestión de salud mental, separarlos de pacientes que han parido un niño nacido, ¿sí? Voy al caso de, por ejemplo, abortos en curso, abortos espontáneos, eh, que hacen que poner a una persona que no habiendo decidido dar por finalizada una gestación, se dio por enfermedad, ¿sí? O por X motivo, no es recomendable ponerla al lado de una mujer que ha tenido su hijo sano, ¿sí? Entonces, eso que lo manejamos mucho los enfermeros, de quién va a dónde, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por Profe, eso, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa, le quiero contar mi experiencia. Cuando yo tenía 21 años, tuve una pérdida por preeclampsia. Ujú. Yo tenía 7 meses de embarazo y me dio preeclampsia y bueno, el bebé nació muerto. Y a mí, o sea, yo duré 7 días en terapia. Luego cuando me pasan a piso, eso fue en Venezuela, me Sí, colocan en una habitación como con 5 mujeres que habían tenido los bebés. Y yo casi me vuelvo loca. De verdad, fue una experiencia bastante traumática porque yo, habiendo perdido el bebé, me dejan ahí con las demás mamás, con los niños. Y claro. para mí fue muy fuerte estar ahí. Y no hubo nadie que me diera contención, que nada, o sea, estuve ahí creo que 2 días y luego me dieron el alta, pero fue horrible. Es muy lamentable lo que le pasó. Agradezco que usted lo cuente porque, bueno, a veces esto que uno dice puede sonar como que no ocurre muy seguido, de que, bueno, es un caso aislado. No lo es. Lamentablemente, esas enfermedades hipertensivas, también las endocrinometabólicas, atentan contra la vida del feto y pueden llevarlo a la muerte espontánea o provocarle la muerte. Por eso yo decía que está en manos de los enfermeros tener esta empatía administrativa, pero también humana, de saber dónde poner a los pacientes en esa situación, ¿sí? Como decía Marín, me pusieron en un lugar donde había mujeres que habían logrado alcanzar su embarazo finalizado, con un hijo nacido, y uno que no había alcanzado ese objetivo tan trascendental como es tener un hijo. Entonces recuerden ustedes, ustedes son los que tienen, y entre comillas, el poder de decidir quién va a dónde, pero lo importante es por qué decido que esa persona vaya a un lugar diferente. No es el médico, ¿sí? El médico puede decir, bueno, ponerlo en la unidad 4. Si yo sé que esa paciente requiere una contención y un espacio en especial, voy a buscarlo que esté en ese espacio en particular y no en el que dice el médico. Y dar explicación de por qué tuerzo, ¿no? La decisión médica con el fundamento de lo que ustedes van aprendiendo, ¿sí? Eh, entonces, pierdan esa oportunidad de tomar control, ¿sí? De quién internamos y dónde lo hacemos, ¿sí? Hay, en cambio, otros lugares que, si las habitaciones son de una sola cama y no se comparte, es un poco más llevadero y más organizado. Pero cuando hay por compartir, hay que poder separar a los pacientes cuanto más se pueda, mejor. Y mucho más cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Luego, además de la sala de internación obstétrica, tenemos el centro obstétrico. El centro obstétrico es donde están generalmente la unidad de recepción y reanimación del recién nacido. El centro obstétrico es el sector donde se sobrelleva el trabajo de parto, ¿sí? Tanto en su primera, segunda y tercera etapa. Primera etapa dilatante, segunda expulsión fetal y tercera la expulsión placentaria o alumbramiento placentario y la recepción como tal de ese niño que ha nacido.
También el servicio de internación conjunta o servicio de obstétrico, ¿sí? Suele llamarse rooming, ¿sí? Por la atención conjunta del madre y el niño, ¿sí? Son formas que pueden encontrar en algunos lugares que le dicen, bueno, rooming queda en el segundo piso. Te están diciendo que es el servicio de internación obstétrica. Y el servicio de neonatología también hace, ¿sí? En este edificio, a la salud materno-infantil, los servicios de neonatología realmente son unidades vecinas al centro obstétrico, que es donde fui yo a parir, y la obstetricia o rooming está o arriba o abajo a un costado de ese servicio. También los consultorios de seguimiento, tanto prenatal como perinatales y neonatológicos, acompañan a la infraestructura de los servicios dedicados a la salud del recién nacido. Muy bien. Estos son algunos objetivos que vamos a ir a lo largo de la clase del día de hoy alcanzando, ¿sí? Hay uno general que dice, bueno, brindar a estos recién nacidos todas las condiciones que se muestran óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, ¿sí? Vamos a ver que si hay un objetivo primordial, cardinal, que guía el desarrollo de la recepción, es hacer que ese feto adapte a una vida extrauterina. Hay que empezar a respirar, hay que empezar a circular. Ahora ya vamos a ir viendo de a poquito todo ese tema. Luego hay un sinnúmero de específicos, como es la coordinación del recurso humano capacitado, por ejemplo. Vamos a ver que las enfermeras que están en la unidad de sala de parto, ¿sí? No suelen asistir al neonatólogo en la recepción. La recepción está en manos de un médico neonatólogo y una enfermera neonatóloga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese recurso humano tiene que estar organizado. Hay una enfermera que atiende las necesidades de la mujer durante el trabajo de parto y otra enfermera que atiende las necesidades de ese niño recién nacido. Hay lugares donde la misma enfermera que atiende uno, atiende el otro, ¿sí? Hay que estar preparado para todo. Igual, obviamente, si alguno de ustedes dice, yo quiero dedicarme a la enfermería obstétrica, hay que especializarse, ¿sí? No son especialidades que uno pueda considerar clínicas y universales. La obstetricia, como la pediatría, la neonatología, son especialidades tan importantes y tan complejas como el enfermero que especializa en unidades cardiológicas o intensivas, nefrológicas. Entonces, ese recurso humano tiene que estar no solamente capacitado, sino que entrenado para atender al binomio, ¿no? A la mujer, pero a ese niño que va a nacer o que ha nacido. Después vamos a ver un sinnúmero de otros objetivos, como qué medicación a modo profilaxis vamos a dar a este recién nacido, dónde, cómo, la identificación, algunos aspectos básicos de reanimación, ¿sí? Hay mucho tema de esto. Vamos a ver cuánto podemos ver hoy y si queda algo pendiente, grabaremos esos comprimidos de temas que hayan quedado para poder ver. Muy bien. Esta parte de planta física es un poco lo que recién estábamos hablando, ¿sí? La infraestructura de los sectores que están destinados a la atención del área materno-infantil. Yo acá les pongo la fuente del documento que dice cómo debe ser una sala de partos y una sala de recepción y reanimación de recién nacido. El término reanimación va de la mano de que puede pasar que en este periodo de adaptación a la vida extrauterina se necesite reanimar a este recién nacido. Recuerden que por definición un recién nacido es aquel niño que ha nacido durante sus primeras 24 horas. Y desde el día 0 al 29 inclusive se dice neonato. El neonato está en el contexto de lo que es la primera infancia hasta tus 5 años de vida, ¿sí? Entonces, cuando yo a ustedes les digo, vamos a valorar a este recién nacido, estoy pensando en un niño que lleva 24 horas de vida, no más. Si supera las 24 horas de vida, estoy hablando de un neonato. Así que la palabra bebé no va, ¿sí? Así como no decimos mamá, decimos señora,
el bebé es o un recién nacido o es un neonato, ¿sí? El término mamá, como aprovechando la experiencia de la colega, ¿sí? Si yo entro a la sala, empiezo a decir, hola mamá, hola mamá, hola mamá, y me toca una señora que perdió a su hijo, y yo digo, hola mami, ¿cómo anda? Imagínense que ese mami está absolutamente de más y totalmente desacertado en la atención de esa paciente, ¿sí? Después uno puede en algún momento, ¿sí? Decirle, a ver mamá, a ver si la puedo yo ayudar a usted a hacer esto, una vez que vos estableciste cierta zona de confort con esa familia, con esa mujer, con ese niño, podés. Pero mi recomendación es siempre guardar esa distancia terapéutica del usted con una sonrisa, con simpatía, con amabilidad, porque es la manera más acorde para poder trabajar, ¿sí? En relación a la infraestructura, ¿sí? Vamos a ver la imagen, que como siempre decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Todas estas miles de palabras de aquello que se necesita es lo que vamos a ver acá ahora, ¿sí? Cada tanto pregunto por si acaso la conectividad. Nos estamos viendo y escuchando, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, sí, sí. Perfecto. Profe, yo tengo una Sí, duda en cuanto a la dígame. infraestructura. En los ítems que aparecen ahí dice Sí, lavatorio con agua caliente las 24 horas que permite bañar al recién nacido. sí. No sé acá, pero por ejemplo en mi país no se acostumbra a bañar al recién nacido porque se considera que la grasita con la que viene le aporta el calor que él necesita al estar fuera del vientre materno. Bien, le cuento. En relación a nosotros, el término grasa que tiene ese niño, que era lo que yo les decía que iba a mostrar en la imagen, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, que es como como dice la colega, una especie de grasa que acompaña todo el cuerpo recién nacido, se llama unto sebáceo. Unto sebáceo, ¿sí? Así que a partir de ahora el término grasa lo sacamos, ¿sí? Y decimos unto sebáceo. El unto sebáceo es lo que permitió a este feto, a lo largo de toda su gestación y embrión previamente, pero feto principalmente, que es cuando se empieza a formar, es evitar que el líquido amniótico, ¿sí? Perturbara a la piel, ¿sí? El ejemplo más claro que vemos de la efectividad del unto sebáceo es ¿vieron cuando uno pone la mano y está en una pileta mucho tiempo? ¿Cómo sale esa mano? Arrugada. Arrugada. Bueno, imagínate si pasáramos 9 meses con la mano bajo el agua. ¿Sabés qué? Salimos como una pasa de agua deshidratada. Entonces, el unto sebáceo protege a la piel del feto de las inclemencias del líquido amniótico con el cual está en contacto todo el tiempo, ¿sí? En Argentina hay dos propuestas. Una, hay lugares donde higienizamos a este recién nacido con clorexidina, que es un antiséptico, y de alguna manera eso participa de la antisepsia que le hacemos a ese niño que ha pasado por un canal de parto, muchas veces contaminado, ¿sí? El resto que queda de unto sebáceo no se lo saca, se lo deja y van a ver que al día siguiente, en la cunita y en las sábanas de ese niño que ha nacido, van a ver que hay una especie de talco. Bueno, eso es el unto sebáceo que ha secado y solito se ha desprendido. Entonces, la propuesta más concurrente en Argentina es lo higienizamos, es decir, se baña con clorexidina, se lo seca, pero el unto sebáceo, que queda generalmente mucho atrapado en los pliegues como en el cabello, se lo deja, solito se va a ir, ¿sí? Más o menos se respondió la pregunta a la Claro necesidad. que sí. Sí, profe, gracias. Recuerden que hay dos. También te puede pasar que vayas a una clínica y te digan, el chico nació, lo secan vigorosamente, lo visten y vos decís, che, ¿no lo bañan? No, y está bien también, porque la profilaxis va a pasar por otro lado, ¿sí? Las dos tesis, lo baño o no lo baño, son bienvenidas siempre y cuando se haga la profilaxis que ahora vamos a aprender, ¿sí? Muy bien. Pero recuerden, unto sebáceo, ¿sí? Esa grasa con la que nace
unto sebáceo. Sebo viene de grasa, así que no está mal lo que dice la colega, por favor, pero para cuando ustedes lo lean o lo escriban o lo digan, unto sebáceo. Las unidades de recepción, generalmente puede pasar dos cosas. Que la misma unidad esté en la unidad donde se realizó el trabajo de parto, eso lo van a ver mucho en algunas clínicas, en los hospitales no tenemos lugar para que eso suceda, pero hay algunas clínicas donde la mujer entra a hacer su trabajo de parto y al lado de la cama donde la mujer está haciendo su trabajo de parto, tenés lo que es la cervocuna. Esto que ven acá, o que ven acá, que hay dos, se llama cervocuna, ¿sí? En la clase que ustedes tienen, que yo se la subí, tienen la imagen de la cervocuna, ¿sí? Las ventajas y desventajas de estos equipos. Estos equipos se usan para la recepción de recién nacido, porque me permite poder ver, evaluar y trabajar con este niño que ha nacido, pero siempre con una fuente de calor radiante, que es importante mantener, y de equipamiento, movilidad y de luces, ¿no? Porque tengo que poder verlo mejor. Pero vamos a saltar a alguien que está acá. Listo. Muy bien. Ahora después vamos a volver acá, pero cervocuna es este equipo, de a poquito vos tenés que familiarizarte con los equipos. ¿Sí? Cuando veas esto, cervocuna. Cuando veas esto, lo vas a llamar como incubadora, ¿sí? Esta es una incubadora típica de transporte y esta es una incubadora típica ya de internación. Ningún niño que necesite ser trasladado de la unidad de recepción a la neonatología puede ir a UPA o en una cunita normal. Todo niño que necesite ir a la neonatología tiene que ser trasladado en una incubadora de traslado, ¿sí? Los niños no pueden pasearse a UPA del personal de salud cuando son trasladados. O van en su cuna o van en una incubadora. Cuando este niño, por ejemplo, que nació y va con la madre a la unidad de rooming o de internación, va en su cuna. En cambio, si el niño nació en una situación que amerita la observación en la neonatología, se tiene que trasladar en una incubadora de transporte. No puede ir a UPA de nadie, ni del neonatólogo ni de la enfermera. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque cualquier caída que yo sufra, cae en niño. Y recuerden que una caída de los brazos de la persona que lo transportaba se transforma en una caída de altura. Es como que el niño caiga de un segundo piso, más o menos. Recuerden que las caídas de altura son las caídas que superan tu talla más 1 centímetro. Si yo que mido 1,73 m me subo a una tarima que mide 1,74 m y caigo, es una caída de altura, ¿sí? Por lo tanto, por eso la importancia de cómo trasladamos a los pacientes, aún siendo recién nacidos, que parecen que uno lo puede agarrar y llevarlo a cualquier lado, no se lleva a cualquier lado si no es con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, las cervocunas, ahora más o menos tenemos una idea de cómo se ven, ¿sí? Pueden estar en la unidad donde se hizo el trabajo de parto o pueden estar en una habitación separada. Lo que más vamos a ver es que está en una habitación contigua, donde tenemos quizás 2 cervocunas para atender la necesidad de 3 unidades de trabajo de parto. Tengo 3 unidades donde hay mujeres que me están por parir y tengo una recepción donde tengo 2 o 3 cervocunas para recibir a todos los niños que vayan naciendo. Ahí sí, se lo toma al niño, se lo arropa y se camina lentamente en compañía de la enfermera de recepción y el médico y se lo lleva a la unidad de recepción, ¿sí? Ahí sí no hay forma de trasladarlo. Generalmente esto está una puerta contigua, ¿sí? Recuerden que todas las puertas de las unidades de recepción, como las de trabajo de parto, tienen que ser como, miren, ¿ven mis manos cómo hacen? De vaivén. Muy bien. ¿Por qué de vaivén? Y para que uno pueda entrar hacia atrás, hacia adelante o empujarla cuando tiene las manos ocupadas. Y también principalmente, ¿por qué? Porque todo lo que yo toque con la mano se vuelve más contaminado. Si yo pongo una perilla para abrir y todos tocamos, se contamina mucho.
Entonces las puertas vaivén son buenísimas porque, como dice la colega, con el codo puedo abrir, ¿sí? En cambio, si tiene perilla, va a ser la superficie más contaminada de la puerta. Entonces, el riesgo de trasladar infecciones es altísimo. Muy bien, entonces las unidades de recepción van a contar con servocunas, oxígeno central, aire comprimido central, sistemas de aspiración central, ¿sí? Luego vamos a ver el equipamiento. Pero entonces imagínense que es una habitación donde se hace la recepción, hay un lugar de bañado, vamos a tener, además de las servocunas, una incubadora conectada siempre para transporte, preparada y lista para transportar a algún recién nacido que lo necesite, y la balanza, el pediómetro para determinar la longitud de ese recién nacido. Talla se dice a partir de los 2 años de vida. Antes se dice longitud, ¿sí? La balanza que usamos electrónicas, una heladera para la medicación que puede llegar a necesitarse en caso de urgencia. También vamos a contar con saturometría, equipos de saturometría, y lo que ven acá en la fotito, ven que acá hay un aparatito que tiene como un reloj, acá, ¿lo ven? Sí. Bien, esto se llama Neopuff, que es un sistema de ventilación a presión positiva. Esto después vamos a ver un video de esto, pero para que más o menos tengan idea, entonces tenemos acá la capturación de temperatura de la servocuna, que determina la temperatura que sale del techo de la servocuna, que tiene como una especie de estufita, ¿sí? Y te informa la temperatura con la cual está saliendo esa estufa, pero también captura con un sensor de piel la temperatura de ese niño que está en la servocuna, ¿sí? Esos son los numeritos que van a ver que se ven en la servocuna, ¿sí? La temperatura del niño, pero la temperatura también de la servocuna. El saturómetro, el Neopuff, que es un dispositivo, como les decía, de ventilación positiva, diferentes tomas. Recuerden que el color verde, universalmente, ¿a qué gas se correspondía? Alguna vez habíamos dicho. Al oxígeno. Muy bien, el oxígeno. El amarillo al aire comprimido y el rojo a los sistemas de aspiración. ¿Sí? Muy bien. Esto, por suerte, es universal. Acá también, por ejemplo, ¿qué vemos que está preparado en la mesita de la servocuna? ¿Logran ver lo que está acá? ¿Qué es lo que está ahí? El estetoscopio. No. ¿Un laringoscopio? Muy bien, un laringoscopio. Ah, la otra mesa. El laringoscopio se ve ahí medio tapadito. El laringoscopio es importante porque en caso de tener que instrumentar la vía aérea, necesitamos un laringoscopio. Recuerden que nosotros en pediatría usamos laringoscopios, de rama recta, ¿sí? En la primera infancia nosotros usamos laringoscopios de rama recta, por la vía aérea del paciente, ¿sí? Este es un laringoscopio, esto se llama mango, y estas son las ramas, ¿sí? Y ven que son ramas rectas. Entonces, en la primera infancia, tus 5 primeros años de vida, el uso de un laringoscopio de rama recta es muy frecuente de ser pedido y solicitado, ¿sí? Igual vos tenés que tener todas las ramas, las curvas y las rectas. Las rectas tienen un nombre propio, ¿sí? Que fue quien lo inventó, Macmillan, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, tráeme un laringoscopio Miller, te está pidiendo un rama recta. Y los ramas curvas son los Macintosh, ¿sí? Como las computadoras, ¿sí? Macintosh son ramas curvas. Las ramas rectas, como las que estamos viendo, son los Miller, ¿ok? Muy bien. ¿Esperen que admitimos acá a alguien? Perfecto. Profe, eso también con las de adultos. Sí, ¿Tienen el mismo? los adultos usan preferentemente, mira, acá tenés
La curva. Macintosh, se escribe así, se dice Macintosh, que son curvas. El adulto usa preferentemente curvas por su anatomía de la vía aérea superior y el niño las Miller o ramas rectas. Pero hay que tener de las dos siempre, ¿sí? Pero bueno, hay una cuestión de fisiología que dice esto es más propio de los niños, esto es más propio del adulto, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ya vamos a un primer descanso, ¿sí? Vamos a ver un video que es muy interesante de la gente de Grupo Alfa, que es una agrupación de enfermeros neonatales que cuando ustedes se egresen, el que esté interesado, hay muchos cursos online que hacen y a la brevedad van a ser presenciales de cómo se va preparando uno para la atención neonatológica. Muy bien. Vamos a ver este primer video y después, ahora vamos a verlo. Después cuando veamos la unidad de recepción, lo vamos a entender mucho más a ese video, ¿sí? Vamos a ver el video de los recursos que se necesitan, ¿sí? A la hora de hacer una recepción de recién nacido. Bueno, vamos a hacer un repaso del equipamiento y los insumos que deberemos tener siempre antes de cada nacimiento, listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién nacidos. Todos los recién nacidos deben residirse bajo una fuente de calor radiante. Ahí está, calor radiante. Es decir, ¿a dónde lo vamos a poner? Que recién decíamos, en una incubadora. ¿La cervocuna? En la cervocuna, muy bien. El calor de la cervocuna es radiante, porque tiene una estufa arriba. En cambio, las incubadoras, el calor es por convección. Acordate, las incubadoras controlan el calor por convección, es decir, generan calor y lo hacen circular adentro, por movimiento. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que tener toallas o compresas precalentadas para su secado. Eso de precalentado, se suele poner las toallas o las funditas, las sábanas que vayamos a usar, porque a veces no hay toallones, pero tenés sabanitas, siempre debajo de la cervocuna que siempre está prendida, o bien podés dejarlo adentro de la incubadora que siempre tiene que estar prendida y a temperatura entre unos aproximadamente de 24 a 27 grados centígrados. Sigamos. Gorros que le colocaremos inmediatamente al llegar a la recepción. Si fuéramos a recibir a un recién nacido pretérmino de igual o menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido dentro para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Esta es una bolsa de uso comercial, de fabricación, pero cualquier bolsa que se puede esterilizar y tener disponible va a ser útil para... Recuerden que el tema del gorrito no es una cuestión estética porque le queda bonito, le queda lindo, no. Porque acordate que la cabeza de un niño que ha nacido, ¿sí?, tiene tanta superficie corporal como el tórax del paciente. Entonces es una superficie grande donde perder calor por la cabeza es una posibilidad. Recuerden que siempre el problema más acuciante de un recién nacido y de un neonato después es exponerse al frío, ¿sí? Exponerse al frío es de alto riesgo porque altera la capacidad de ventilar espontáneamente, altera hemodinámicamente y altera endocrinamente al paciente. Entonces, mantenerlo a temperatura o termorregulado es una necesidad del paciente y un cuidado de enfermería. Por eso el gorrito, ¿sí? No por una cuestión linda o estética, es porque tiene tanta superficie corporal que expone a la pérdida de temperatura como el tórax de ese niño. Y las bolsitas, como decía el colega, es para los niños nacidos pretérmino. ¿Por qué? Porque la exposición al frío también genera exposición a la pérdida de agua. Entonces van a ver que estos niños que han nacido prematuramente están siempre cubiertos con una bolsita de nylon. Sigamos. Hasta el fin. Para el manejo de la vía aérea de este paciente, lo que vamos a requerir van a ser una pera de goma para la aspiración de la nariz y la boca,
tendremos disponible una sonda de aspiración conectada a una fuente de aspiración central que debe estar regulada por un manómetro de presión. La presión de aspiración se va a fijar entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Fíjense que lo que está explicando ahora es muy importante, porque uno no puede abrir todo el sistema de aspiración central a lo que dé. No, tenés que tener mucho cuidado, porque las mucosas de un recién nacido, como la de un niño, no son las mismas de un adulto. Si yo aspiro secreciones con una sonda a una presión de aspiración muy alta, ¿sí? Que es en negativo, es menos 80 o más de menos 80, es tan fuerte la aspiración que voy a hacer que podés lastimar la mucosa de ese niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuánto pongo para aspirar. De succión, de presión negativa de aspiración, debemos tener un estetoscopio. Ya para la ventilación, lo que necesitaremos, y no es optativo, sino que debe estar disponible en todas las salas de recepción de recién nacidos, es una fuente de mezcla de gases, que podamos mezclar aire comprimido con oxígeno, para poder variar y regular y controlar la entrega de la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, al paciente que estemos recibiendo en ese momento. Si no disponemos de un mezclador, un blender, lo que haremos es conectar un flujímetro de oxígeno y un flujímetro de aire comprimido a una conexión de este tipo, en I, para poder mezclar, variando los flujos de los flumíteres, utilizando la fórmula de cálculo para conocer la entrega de FiO2, controlaremos en todo momento la entrega de FiO2 que hagamos a través de los dispositivos que tengamos que utilizar en la reanimación. Recuerden esto también, que es muy importante lo que está explicando. El oxígeno como tal en los recién nacidos y neonatos nunca se da puro. Siempre, de alguna manera, se dice que está mezclado, diluido con aire comprimido, ¿sí? Cuando él dice el blender es un mezclador. Si no tenés ese mezclador, ¿sí? A ver si está, déjenme ver si se ve acá el blender. Bueno, acá el blender no lo tenés, lo podrías hacer con el NeoPAF, ¿sí? El NeoPAF podría actuar como un mezclador, porque toma fuente de aire comprimido y toma acá la fuente de oxígeno y se encarga de mezclar. Acá está el blender, mirá. Si tenés el NeoPAF, excelente. Si no, tenés acá el blender. Esto que está acá es el blender. Este es el flumíter, que ya lo conocemos, que regula los litros por minuto de oxígeno o de aire comprimido, ¿sí? Y esto que está acá al ladito, adosado, es el blender, que determina la fracción inspirada de oxígeno mezclando un gas y el otro, el oxígeno y el aire comprimido, ¿sí? Muy bien. Y además la pregunta es, ¿por qué no le puedo dar oxígeno puro al paciente? Porque el oxígeno como tal también, ¿sí? Por eso decimos que el oxígeno es una molécula medicamentosa, tiene sus riesgos, ¿sí? Puede promover, por ejemplo, en un recién nacido, el oxígeno puro, retinopatías, ¿sí? Puede alterar la capacidad que tenga ese niño de ver adecuadamente en su futuro, inmediato. Puede también provocar broncodisplasias pulmonares, es decir, alterar el crecimiento de las células pulmonares de la vía aérea inferior principalmente, y alterar en el futuro la capacidad de respiración de ese paciente y de nematosis. Entonces, el oxígeno no es una molécula inerte. Al 21%, como la que respiramos en el ambiente, no pasa nada. Pero cuando gana FiO2, es un problema. Ya sea con presión positiva, en la entrega de oxígeno libre o con máscara. ¿Vieron que recién dijo con oxígeno libre? Bueno, eso es una forma de entregar oxígeno en la unidad de recepción. Que a vos te parezca raro o extraño o que falte algo, no. Si a vos te escuchás que dicen, dale una fuente de oxígeno libre, le van a acercar, una vez mezclado el oxígeno con aire comprimido, ¿sí? La tubuladora sin nada, se lo acercás cerquita de la nariz y con eso
es una primera fuente de oxígeno para entregar y hasta de reanimar al paciente, ¿sí? Es una forma de suministrar oxígeno que es muy propia de la unidad de recepción del recién nacido. Si no, obviamente con una máscara, y cuando usas una máscara vas a usar el famoso NeoPuff, que es este sistema de ventilación a presión positiva, que no invade la vía, sino que apoyando la máscara en el surco nasogeniano, entrega esa mezcla de gas a presión positiva. Pero yo ahí necesito al niño que respire espontáneamente. Lo que hace este equipo es entregar el gas mezclado, ¿sí? Pero a presión, para que el niño pueda ventilar con más facilidad de lo que lo está haciendo espontáneamente. Y eventualmente, si el niño no respira espontáneamente, ¿qué vamos a usar que se ve acá, debajo de la palabra materiales? Que también lo habrán visto en los adultos. ¿Cómo se llama esto que está acá? Un ambú. Bueno, les voy a contar un secreto. Ambú es una marca comercial, ¿sí? Que es de las más caras en el mercado. Pero como los medicamentos, hay que conocer las drogas, ¿sí? Porque yo digo Ibupirac, es una marca comercial. ¿Cuál es la droga del Ibupirac? Ibuprofeno. Claro, muy bien. Entonces, el Ambú es como el nombre de fantasía que tiene el equipo, ¿sí? Entonces hay que referirse al nombre que tiene genérico, bolsa autoinsuflable, bolsa autoinsuflable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el nombre genérico que tiene. Recuerden que yo soy muy de que tenemos que hablar con propiedad, ¿sí? Eso demuestra que el enfermero ha pasado, ¿sí?, por la academia. Entonces, las bolsas autoinsuflables, ¿sí?, llamadas antiguamente Ambú, yo cuando estudié en el 90 le decían Ambú, porque era la única marca que existía, y mis docentes estaban acostumbradas a decir Ambú. Y al día de hoy muchos docentes te van a decir Ambú. Bueno, vos aceptá, como siempre les digo a todos los alumnos, no se peleen con su docente, no se peleen con el enfermero del servicio, no hace falta, pero ustedes tienen que saber que si quieren hablar con propiedad y escribir de la misma manera, van a decir bolsa autoinsuflable. ¿Por qué autoinsuflable? Porque cuando vos la apretás, solita se insufla de vuelta. Tenemos 3 tipos de bolsas en el mercado. Una neonatal, una pediátrica y uno de adultos. ¿Por qué tenemos 3 tamaños diferentes? Porque obviamente a cada tamaño, mirá, ¿ves? Acá seguimos teniendo diferentes formas o variantes de lo mismo. ¿Por qué necesitamos tener 3 formas diferentes de bolsas? Y porque cada bolsa tiene, una capacidad para ventilar al paciente. Si yo uso una bolsa pediátrica en un neonato, puedo generar problemas. Y no te cuento si uso una de adultos, ¿sí?, en un niño o en un neonato, ¿sí? No habría mayores problemas de usar invertidamente una neonatal en el pediátrico, el pediatra en el adulto. Lo que va a faltar es volumen. El problema está en los excesos, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando yo lastimo por exceso de presión o volumen en una persona que estoy usando estas bolsas autoinsuflables y lastimo el parénquima pulmonar? ¿Alguno sabe o escuchó alguna vez esos términos? Cuando lastimo el parénquima pulmonar por exceso de volumen o de presión. No. ¿No? Bien. Neumotórax. No. Cuando yo lastimo porque le doy mucha presión de insuflado con estas bolsas, genero lo que se llama barotrauma. Baro, el prefijo baro viene de presión. Barotrauma, lesión del parénquima por exceso de presión. Y cuando yo lastimo por exceso de volumen, se llama volutrauma, ¿sí? Volutrauma, exceso de volumen. Si yo uso esta bolsa de adulto en un pediátrico, o peor aún, en un neonato, y por volumen lo lastimo, le generé un volutrauma. Y si aprieto mucho, a mucha presión,
barotrauma. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, sí. Sí, perfecto. Terminamos de ver el video. Disculpe, ¿qué era bolutrauma? Disculpe. Bolutrauma. Volutrauma es la lesión del parénquima pulmonar por exceso de volumen. Y el varotrauma, con B larga, el otro era con B corta, varo, con B larga, R, varotrauma, lesión del parénquima pulmonar por exceso de presión. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Vemos cómo termina el video y ya Tenemos, vamos a por supuesto, dispositivos para utilizar con presión positiva, para administrar presión positiva al recién nacido. Pueden ser, y estas son las más comunes, las bolsas autoinflables o el reanimador con pieza en T. Es poco común en las salas de reanimación, pero también es una opción válida las bolsas infladas por flujo, las conocidas como las bolsas de tipo anestesia. Tendremos además máscaras de diferentes tamaños que se adapten tanto a la anatomía de un recién nacido de término como la de un pretérmino. Tendremos jeringas y sondas orogástricas para la aspiración del aire que probablemente insuflemos dentro de la cámara gástrica del paciente en el momento de aplicarle el BPP. En cuanto a la oxigenación, ¿cómo vamos a medir que la oxigenación que estamos administrando por cualquier método en este paciente sea la correcta, la necesaria y la justa para su momento de transición? Bueno, deberemos tener saturómetro, medidor de saturación, pulsátil, con sensores adecuados para el tamaño de pacientes. Los sensores siempre se van a colocar en el brazo derecho, ya que estas están irrigadas por la rama preductal, mano derecha, dedo derecho, muñeca derecha. Ahí escucharon un término que parece nuevo, pero no lo es tanto. El término preductal. Ductus. ¿Se acuerdan en qué momento lo habíamos visto? Preductal. Pero yo digo ductus. ¿Se acuerdan en qué momento lo habíamos visto de los temas que vieron conmigo? ¿Lo vimos cuándo? En circulación, ¿qué? Circulación fetal. Muy bien, la circulación fetal, ¿sí? El ductus era un vaso comunicante entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿sí? Que cuando yo nací empieza a cesar su función, de a poquito se va colapsando, hace una vasoconstricción porque es una arteria, hasta que se cierra solito, ¿sí? Eso puede llevar algunos días. Entonces, mientras tanto, puede haber algún intercambio inadecuado por ese ductus arterioso. Entonces, el enfermero que te está diciendo, siempre controle la saturación en un recién nacido y un neonato, ¿sí? Por lo menos la primera semanita de ese neonato, que es el tiempo que lleva que el ductus te cierre, del lado derecho, ¿sí? Brazo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ser preductual, porque si yo lo mido del lado izquierdo, es sangre que se me puede estar contaminando con sangre carboxigenada por el ductus. Entonces, para que no te pase eso, siempre monitorizalo del lado del brazo derecho. Preductual se llama eso. Bien, sigamos. Y si requiriéramos un control de la frecuencia cardíaca de este paciente, como en el caso de que el paciente requiera reanimación, lo que haremos será colocar los electrodos del electrocardiógrafo y lo monitorearemos a través de este equipo. La monitorización eléctrica del corazón es la más precisa y sobre todo en las situaciones de reanimación. Requiere mucho menos tiempo que el saturómetro para leer. No depende tanto de la frecuencia cardíaca, no depende de la frecuencia cardíaca directamente, y es mucho más confiable que la ocultación o la palpación del cordón umbilical. O sea, la opción es siempre el monitor de electrocardiograma. Si el paciente requiriera intubación, lo que debemos tener disponible será un laringoscopio con diferentes tamaños de ramas.
Los laringoscopios siempre deben ser chequeados antes de la recepción de cualquier recién nacido. Aunque no tenga factores de riesgo, debemos estar seguros de que su uso, si se requiriera, va a ser efectivo. Tubos endotraqueales de diferentes medidas y cánulas laringias en el caso de que no fuera posible realizar la intubación traqueal. Una cosita, ¿ustedes vieron alguna vez el tema tubos endotraqueales en alguna otra materia? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. ¿Leyeron alguna vez sobre el manejo de los tubos endotraqueales, el término tubo endotraqueal, alguna vez? No. ¿No? Bueno. Un Sí, tubo... profe. Bien, bueno, ahí hay uno que sí, pero muchos me dicen que no. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante, en pediatría o en cuidados de enfermería un poquito más avanzados. Recuerden los micrófonos para que no se acople a la clase, no porque está escuchando música. Bien, gracias. Los tubos endotraqueales, que es lo que estamos viendo acá, y yo ahora vamos a buscarlo, esto es lo bueno de la internet que podemos compartir, ¿sí? Acá tenemos un tubo que está cargando. Bien. Bueno, este es un poco más complejo acá, este es el que yo quiero. Los tubos endotraqueales es una herramienta que te permite, obviamente, instrumentar la vía aérea, ¿sí? Es colocar un equipo que va de la boca a la tráquea, ¿sí? Y es lo que le permite al paciente ser ventilado de forma externa, cuando perdió esa capacidad espontánea de respirar. Tenemos dos grandes tipos de tubos. Con balón de neumataponamiento, ¿sí? Esto que ven acá en la imagen, lo que ven acá en la imagen, pero quiero agrandarlo. Bueno. ¿Ven que acá tiene un globito, el tubo endotraqueal? Sí. Bien. Esto se llama balón de neumotaponamiento. Balón de neumotaponamiento. Hay tubos, no usamos en neonatología, a veces en los niños y casi siempre en el adulto. Acordate, en neonatología no los usamos. En pediatría muy pocas veces y generalmente mayores de 8 años, los niños. Y los adultos casi siempre. Los tubos endotraqueales, el más chiquitito, es de 2,5. Es una medida estándar internacional, ¿sí? Entonces, en neonatología, los tubos son muy pequeñitos, nunca tienen balón, es como este que está acá, pero en un tamaño muy pequeñito, como veíamos recién en el video, y el balón de neumotaponamiento solamente en algunos niños mayores de 8 años y en adultos. ¿Para qué sirve el balón de neumotaponamiento? Sirve para, y esto es muy importante, minimizar la pérdida de presión y de volumen durante la ventilación asistida, y el término minimizar es importante, porque yo no puedo decir para evitar absolutamente que se pierda presión y volumen, porque estos balones no pueden estar hiperinsuflados, porque lastiman la tráquea. Entonces, tienen que tener una presión mínima que impida, lo más que pueda, la pérdida de volumen o presión cuando se lo ventila asistidamente al paciente. Y la otra función que tiene es minimizar la broncoaspiración de líquidos en la vía aérea, ¿sí? Entonces el término minimizar es clave. Minimizo, no puedo decir que lo evito totalmente, porque si no esto es una piñata inflada en la tráquea, y eso es un riesgo. Luego lo que ven acá es el balón testigo. ¿Por qué se llama testigo? Porque está fuera de la vía aérea y es lo que a mí me permite controlar lo que está pasando adentro de la vía aérea, en la tráquea, con ese balón. Y esta porción es la que se conecta al respirador del paciente. Entonces, los tubos que más usamos nosotros en la infancia, ¿sí? En este niño que ha nacido, son sin balón. Y los tubos, como son tan delgaditos y tan flexibles,
muchas veces en la unidad de recepción los tenemos guardados en la heladera para que el frío les dé cierta rigidez. ¿Sí? Muy bien. Vemos cómo termina el video. En cuanto a medicación en la sala de recepción de los recién nacidos, la única droga que vamos a utilizar va a ser adrenalina. La adrenalina se utiliza diluida en solución fisiológica, así que también tendremos ampollas de solución fisiológica, ampollas de adrenalina, jeringas, tendremos de diferentes tamaños, pero es imprescindible que tengamos jeringas de 10 mililitros y de 1 mililitro, agujas, catéteres umbilicales, con los cuales en una canalización de urgencia en la misma sala de recepción se abordará al flujo sanguíneo y por ahí se... Bien, vieron que dijo la única droga que vamos a tener para urgencias, ¿cuál dijo que era? Adrenalina. 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 Muy bien, ¿qué es la adrenalina? ¿Tuvieron farmacología ustedes ya? ¿Es un adrenérgico? No. Es una catecolamina, ¿sí? Es de la familia de las catecolaminas. Es una droga con fuerte impacto en la actividad ¿cuál del corazón? Si yo te digo, ¿cuál es la propiedad en donde actúa la adrenalina? De lleno, de alto impacto. ¿En qué propiedad del corazón actúa? ¿En la contractilidad, profe? Muy bien, pero ¿cómo se dice actualmente? Antes, en mi época, decíamos contractibilidad. ¿Y ahora cómo decimos? ¿Frecuencia cardíaca? ¿En la frecuencia cardíaca? No. ¿Inotropismo? Inotropismo, perfecto. La capacidad contráctil del corazón, hace ya varios años le decimos inotropismo, porque se asocia rápidamente a las drogas que tienen impacto en esa propiedad. Muy bien. Y el catéter, ¿sí? Que decía, tengamos esto a mano. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical, aún recortadito, ¿sí? Clampeado, vos lo tenés clampeado en este niño, ¿sí? Te puede ayudar como primera vía de urgencia. Es decir, le van a colocar un catéter aprovechando el cordón umbilical. ¿Y qué acceso del cordón umbilical vas a usar para darle medicación? Les pregunto a ustedes. Vena. La arteria. ¿Quién dijo Vena. primero algo? Vena. La vena umbilical, claro. Las arterias umbilicales, que eran 2, puede canalizarse una según necesidad. Pero eso es cuando el niño está en un cuidado ya crítico. Pero lo primero que van a canalizar en caso de urgencia es la vena umbilical. ¿Sí? Muy bien. Administrará la medicación. En el caso de la intubación también debemos tener disponible cintas adhesivas o fijaciones, tijera, para realizar la correcta fijación de los tubos endotraqueales. Estos materiales son los imprescindibles, los básicos y los obligatorios para tener en la recepción de cualquier recién nacido. Si fuera un recién nacido con riesgos asociados, además tendremos que contar con personal adicional para anticipar cualquier necesidad de reanimación. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la clase, acá hay otro video que después vamos a ver, pero primero tenemos que entender con la clase como tal, pero vamos a hacer nuestro recreo. Así que vamos a detener la grabación.